Amigas y amigos, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino, que esta tarde acoge el encuentro Free Market Roadshow 2019 Europa en la Encrucijada, que organizamos con el Instituto Juan de Mariana y Free Market Roadshow. Por ello, Federico Hernández, mil gracias, Juan Ramón. Es un verdadero placer teneros hoy con nosotros y también a vuestros equipos para desarrollar este proyecto compartido que vamos a ir conociendo a lo largo de la tarde. Hoy nos convoca una jornada especial y singular en la que contamos con unos acompañantes y unos invitados de excepción para analizar esos valores que hicieron florecer a Occidente y para plantearnos cuestiones determinantes de nuestras vidas y también cuestiones claves para el futuro de Europa. La verdad es que hace unos meses organizábamos una jornada que titulamos La influencia en el pensamiento de la Escuela Española de Economía y la verdad es que cuando estaba preparando las breves palabras de apertura, ¿no?, en las que yo tengo que ser breve, obviamente, porque lo que queremos es escuchar a nuestros invitados, ¿no?, con lo cual no teman, no me voy a extender demasiado en estas palabras de introducción, pensaba en aquel contexto del siglo XVI, ¿no?, y en la que esos avances en el pensamiento se produjeron, ¿no? Y analizaba el contexto, ¿no? Y pensaba en esos ciudadanos que se asombraban con los avances de la técnica, ¿no? Estamos en el siglo XVI, ¿no?, en un estallido del progreso técnico, ¿no? También en cómo nos sorprendían esas empresas de exploración que dominaban el debate público, ¿no? Y también cómo en aquel contexto se tambaleaban algunos de los pilares morales de la sociedad, también provocado por este contexto de disrupción, ¿no? Realmente vivíamos una disrupción y pensaba, tampoco es tan diferente el contexto de lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Un progreso tecnológico muy acelerado, grandes aventuras de exploración, ¿no? Y en aquel momento surgió toda una revolución del pensamiento liberal, ¿no?, poco a poco a través de muchos autores, pero también, como no, del enorme valor que tiene la aportación de la Escuela Española de Economía, fueron conformando este discurso que ha terminado fraguando en lo que llamamos el orden liberal, que hoy va a salir bastante, creo, en las intervenciones que vamos a tener a continuación, ¿no? Este orden liberal que fragua en ese discurso transatlántico y que hoy nos tiene tan preocupados, ¿no?, en cuanto a los posibles shocks externos que puede sufrir, ¿no? Pero distanciándonos un poco de ese contexto, y toca aterrizar un poquito, como les digo, en esa coyuntura, ¿no? Y además en una coyuntura que vivimos hoy de shock externo a todo este discurso de las ideas desde una perspectiva además europea, ¿no? La idea es preguntarnos cómo afectarán acontecimientos como el auge del autoritarismo o la regulación ya actual y otra en ciernes de la economía digital y otros factores determinantes a la libertad individual y a nuestra prosperidad como sociedad. Cuando, conversando con Juan Ramón Rayo y con Federico, pues, hablamos por primera vez de esta iniciativa, que fue por allá, por el año 2010, enseguida llegamos a un acuerdo para intentar impulsarla juntos, ¿no?, con ese objetivo común que nosotros que favorecer la reflexión y el diálogo sobre la libertad como un medio para difundirla y fortalecerla, ¿no? Y con la vista puesta en ese debate tan actual, ¿quién mejor que los invitados que hoy nos acompañan para iluminarnos sobre estas cuestiones? Por ello quiero dar especialmente la bienvenida, además de a todos ustedes y a las personas que nos siguen por streaming, a Federico, a Cintia, a Rosa, a Manuel, a Eduardo, a Juan, a Ángel, a Ignacio, a Irune, a Juan Ramón, a Rubén y Carlos, que participarán en las distintas mesas de debate que vamos a desarrollar a lo largo de la tarde. Son personas dispuestas a no quedarse quietas en el permanente combate en favor de la democracia y la libertad, tan amenazadas, o no, discutiremos hoy, ¿no?, por los populismos, ¿no? Hace pocos días, una de las conclusiones que extraíamos de otras sesiones en las que tratamos de analizar esto, la libertad es una de nuestras dedicaciones, como saben muchos de ustedes, ¿no? Pues había algunos autores que se planteaban que siempre vemos estos temas que tienen que ver con el orden liberal como si fuera del vínculo transatlántico, si fuera de Estados Unidos y de Europa no hubiera un orden liberal, ¿no? Y muchos defienden que existe un orden liberal fuera, que también se incorpora a ese discurso global de defensa de la libertad. Pero bueno, no me meto, que estoy entrando en debates que no me corresponden. No es casual que este encuentro tenga lugar en la Fundación Rafael del Pino, cuando nuestro fundador, Rafael del Pino y Moreno,
tomó la decisión de crear esta institución, lo hizo porque tenía esa vocación de contribuir a la formación de los dirigentes españoles, pero también de defender la libertad y difundir el conocimiento, ¿no? Rafael del Pino siempre creyó en la libertad entendida en su sentido fuerte, como una unidad indivisible. Permítanme parafrasearle, también siempre llamamos la atención sobre esta frase que destacamos en la pared de este auditorio. Solo desde la libertad deben los ciudadanos tomar sus decisiones y asumir sus responsabilidades. Solo desde la libertad deben las sociedades forjar su futuro. Pero también señalaba nuestro fundador que la libertad del hombre es una sola y engloba todas las libertades. No puede ser el hombre libre para votar, pero no para crear o emprender. La democracia estaría incompleta sin un sistema de economía de mercado en el que todos los ciudadanos tengan libertad de perseguir sus sueños, sean estos los que sean. Y también nos hablaba de las instituciones, muy a menudo, y también de la responsabilidad. Para nuestro fundador, el ejercicio de la libertad exige instituciones solventes. No podemos actuar de forma útil y eficaz si el entorno que nos rodea no nos permite hacerlo con libertad. Y como he dicho, responsabilidad. No hay verdadera libertad sin aceptar de antemano la responsabilidad consiguiente. Parafraseándole de nuevo, si nuestra propia sociedad, si cada uno de los individuos que la formamos no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, si esperamos que sean otros los que la acepten, estaremos poniendo en peligro nuestra propia libertad. Bien, no me extiendo más, pero entenderán que en un acto como el de hoy haya querido destacar algunas ideas de nuestro fundador, era, yo creo, especialmente oportuno. Pero debo concluir para dar paso a Federico, que liderará junto a todo el equipo de Free Market Roadshow y el Instituto Juan de Mariana esta sesión. Pero no puedo hacerlo sin concluir agradeciéndoles a todos ustedes que estén hoy en esta tarde soleada, acompañándonos en este debate de las ideas. También a nuestros invitados que nos siguen a través del streaming, que no pueden acompañarnos físicamente en este lugar. Y muy en especial a todos los que hoy nos acompañan en las mesas de diálogo en las que se articula el acto de hoy. La verdad es que algunos ponentes suelen llamar a esta casa la Casa de la Libertad y hoy queremos que lo sea más aún que cualquier otro día y esperamos que comprendan a esta casa como su casa en este día de debate que vamos a desarrollar a continuación. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Federico Fernández, que continúa con el desarrollo del acto. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, Vicente, por tus palabras y bueno, por abrirnos las puertas de esta Casa de la Libertad, una vez más, ya desde hace muchísimos años y ojalá que por muchos años más. Bueno, mi nombre es Federico Fernández, yo formo parte del Austrian Economic Center, un instituto con sede en Viena. El Austrian Center es el organizador a nivel europeo del Free Market Roadshow. Este año vamos a visitar 30 ciudades en total. Estamos comenzamos el Roadshow el 26 de marzo, cortamos para Pascuas y ahora recomenzamos de nuevo. Esta semana vamos a estar en España. Ayer venimos de Málaga con Ignasi Bolto, el Spanish Libertarian, si no lo conocen. El canal más importante de YouTube del mundo liberal, así que síganlo. Y mañana nos vamos a Castellón y después Santiago de Compostela. E hicimos Sevilla a fines de marzo por una cuestión de agenda. Así que hacemos 5 ciudades en España, es el país con más ciudades en todo el Free Market Roadshow y creo que eso habla, pese a ciertas vicisitudes políticas, digamos, que seguramente serán transitorias, creo que eso habla de la vitalidad de las ideas de la libertad y del gran capital humano liberal que hay en este país y que las ideas de la libertad tienen presente y mucho más futuro aquí, de eso estoy convencido. Brevemente, tengo una presentación, no se preocupen, es de 3 o 4 slides, muy breve para contarles de qué se trata este año el Free Market Roadshow. Este año la idea es hablar de Europa en la encrucijada. ¿Por qué? Todos los años tratamos de tener un tema, hemos discutido el Brexit, hemos discutido la inmigración, hemos discutido el llamado brain drain. Este año lo que sentíamos era que no ha habido un hecho puntual que quizás podía hacer una suerte de paraguas, sino que es un poco todo lo que venía mal en Europa en los últimos años está un poquito peor.
Y esa es la sensación, entonces nos pareció que esa es la encrucijada que Europa tiene que resolver, la encrucijada de muchos problemas que no se están atendiendo. Nos da la sensación que este evento que tenemos hoy va a discutir muchos de esos problemas que nos preocupan mucho, la cuestión de la regulación, por supuesto, la cuestión del autoritarismo, la cuestión de la economía en España y en Europa. Entonces, estas son las clases de discusiones que queremos tener y estos son los puntos que queríamos tratar. Les pido, por favor, que ingresen a nuestro sitio web para ver las biografías de cada uno de los expositores, para seguir conectados con nosotros. Se pueden suscribir a nuestro mailing para recibir información. Es freemarket-rs.com y nos interesa estar en contacto con cada uno de ustedes. Antes que nada, porque no me quiero olvidar, si bien el Austrian Economic Center es el principal organizador, digamos, del Free Market Roadshow, sin nuestros socios locales en cada una de las ciudades no podríamos hacer lo que hacemos. Y por eso quiero expresar en nombre mío y en nombre de Bárbara Kolm, que es la directora del Austrian Center, que lamentablemente no puede estar este año en España, nuestro más sincero y profundo agradecimiento al Instituto Juan de Mariana y a la Fundación Rafael del Pino, que son nuestros socios aquí en Madrid, en donde hacemos uno de los mejores eventos siempre, año a año. Muchísimas gracias a Irune, a Eduardo y a cada uno de los miembros del Instituto Juan de Mariana, que sin ellos no podríamos estar aquí. Y brevemente, porque bueno, somos capitalistas y este es el Free Market Roadshow, quiero hacer propaganda de algunas cosas que estamos haciendo, para que seguramente, además, espero que les interesen. La primera, porque hay mucha gente joven aquí. El instituto que está en Viena no es un detalle menor, es lindo venir a Viena a trabajar por las ideas de la libertad y por la escuela austríaca. Tomamos pasantes a lo largo de todo el año. Si les interesan, sobre todo a gente joven, venir 3 meses, el periodo ideal para venir son 3 meses. Si les interesa venir a Viena, ayudarnos con las investigaciones que hacemos, ayudarnos con el día a día del instituto, por favor, yo voy a estar acá durante toda la tarde, pueden conversar conmigo, si no, en austriancenter.com, que es nuestra página web, pueden ingresar ahí y saber más del proceso de selección. Y nos encantaría tener buena gente de Madrid y de España trabajando con nosotros un tiempo en Viena, que es la ciudad donde todo empezó, donde la escuela austríaca empezó. Y hablando de eso, en noviembre, ahora en pocos días tienen un super congreso austríaco aquí en Madrid, pueden calentar motores ahí y en noviembre terminamos el año a toda orquesta. 13 y 14 de noviembre vamos a tener un congreso austríaco en Viena. Bob Murphy está confirmado, Mark Pennington está confirmado. El congreso recibe ponencias, así que quienes estén interesados en escribir pueden escribir también y presentar un paper en el congreso, mostrar las investigaciones que están llevando a cabo. Va a ser un muy lindo evento. Vamos a entregar el Hayek Lifetime Achievement Award también a uno de los libertarios más populares del mundo. Y va a haber sorpresas, vamos a tener un walking tour, el Austrian Walking Tour en Viena, llevado adelante por el sobrino nieto de Hayek. Así que bueno, va a ser un lindo evento, si les interesa toda la información ahí, y sería muy lindo tener también gente de España. Y finalmente, para terminar la vil propaganda, esta es una cuestión más personal. Junto a los amigos del Club de los Viernes que están ahí, lanzamos esta campaña hace unos días, ya tenemos más de 3.000 firmas. Hace unos meses, 6 gobiernos de América pidieron a la Corte Penal Internacional que Nicolás Maduro sea investigado y juzgado por crímenes contra la humanidad. Esta no es una idea alocada nuestra, esto está y queremos darle visibilidad e idealmente queremos que suceda porque, a ver, claramente Nicolás Maduro es un violador de los derechos humanos, es un criminal y un asesino, así que sería muy bueno que termine como Milosevic o como terminaron los nazis en su momento. Si les interesa saber más, stopmaduro.com y por favor, si nos pueden acompañar con una firma y difundiendo en redes sociales, nos hacen un favor muy grande. Sin más, antes de terminar, tengo el honor de presentar a Cintia Ortiz. Cintia es la gerente de Asuntos Públicos de Japan Tobacco International y Cintia nos va a dar su biografía. La pueden encontrar en la página web tanto del Juan de Mariana como del Free Market Roadshow.
y Cintia nos va a dar la charla de regulación en la España del futuro. Así que sin más, le cedo el piso a Cintia y muchas gracias por su atención. Gracias. Ahorita nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Mi nombre es Cintia Ortiz Toledo y soy gerente de asuntos públicos en Japan Tobacco International, que es una de las manufactureras más importantes a nivel mundial de tabaco. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde para hablar de un tema que me apasiona, que es la regulación. Es un tema en el que me he dedicado los últimos 15 años de mi vida, tanto en la esfera privada, en el sector del tabaco, que considerablemente es uno de los sectores más regulados que existen. Tenemos un debate con la industria del sector financiero. Ellos dicen que están más regulados que nosotros decimos más que ellos. Estamos tope con tope, pero bueno, los dos padecemos de lo mismo. Y en el sector público. Antes trabajaba en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en la División de Asuntos Públicos y Política Regulatoria, y previamente en el Gobierno de México como supervisora de los órganos reguladores. Y este conjunto de experiencias públicas y privadas me ha permitido llegar a una conclusión sobre la regulación. La cuestión no es más o menos regulación. La cuestión es que si hay regulación, esta sea necesaria y adecuada. Pero vamos un tema atrás. ¿Por qué regulan los estados? ¿Por qué hay una necesidad de la regulación? Bueno, la teoría económica dice que se regula o el Estado interviene a través de la regulación para corregir fallas de mercado y hacer una distribución efectiva de los recursos escasos. Pero ¿qué pasa cuando no existe una falla de mercado o está mal percibida tal falla? 2, los objetivos que se permiten corregir o se intentan corregir no están bien definidos, no son claros, y el instrumento con el que se quiere llevar a cabo esa corrección de la falla de mercado no es adecuado ni bien diseñado. Pues entonces se genera una falla de gobierno. Y ese es el caso que estamos viendo cuando llega a haber una regulación excesiva, la hiperregulación, que es uno de los problemas que se están viviendo actualmente, sobre todo en Europa. Pero además de eso tenemos las capas regulatorias, que es otro fenómeno de sobreregulación. El regulador tiene un objetivo regulatorio y lo persigue con la regulación. No lo logra. Y en lugar de tener un paso atrás y de revisar por qué esta regulación no está logrando el objetivo buscado, añaden otra capa regulatoria. Y a esa capa regulatoria, otra más cuando no se logran los objetivos. Y cuando se dan cuenta, tienen 5, 6, 7, 8 capas de regulación sobre el mismo tema. Pero también puede ocurrir que el Estado intervenga en situaciones en las que no necesariamente tiene que intervenir, o regular esferas que normalmente podrían ser opciones personales, una decisión personal. Y esto es muy interesante porque acaba de publicarse el 30 de abril el Nanny State Index de 2019, el Estado niñera. ¿Y qué es lo que mide este índice? Básicamente mide en la Unión Europea cuáles son los mejores y los peores países para comer, beber, fumar y vapear. Y bueno, se llegaron a 2 conclusiones muy importantes. La lista la encabeza como el peor estado para esto, Finlandia, y el mejor, Alemania. Los 3 criterios que tenían eran nicotina, dieta y alcohol. Y se miden proporcionalmente cada uno de ellos, se van sumando las puntuaciones y determinan en dónde están. ¿Dónde está España en este? Les fue bien a España, 23 de 28. Realmente no es un estado tan regulado, no es un estado paternalista. Pero veamos otros índices interesantes. Este es el índice de la esfera privada, digamos. Pero también la regulación, como bien lo saben, no tiene solamente un impacto en la esfera individual, pero en la esfera empresarial y obviamente en las circunstancias del gobierno y la burocracia que eso crea también. Entonces se han medido otros índices. El índice de libertad económica de la Heritage Foundation, que también mide 12 variables de libertad económica, desde la protección propiedad intelectual, la libertad financiera, etc. Y España se encuentra en el número 57 de 180 países que están medidos. 57 no se oye tan mal, salvo que, si consideramos la media regional, está abajo de ella. Interesante, no está mal, pero siempre se puede mejorar. Y el otro índice que me gustaría platicarles es sobre el Doing Business del Banco Mundial.
Este índice que mide la capacidad y la libertad para crear una empresa desde su principio hasta ponerla en marcha y la facilidad o dificultad que eso implica en diferentes países. España estuvo en el número 30 de 190 países. Realmente es un país que tiene libertad y que promueve la creación de empresas. Estos son índices alentadores que esperamos que sigan manteniéndose en España. Federico mencionaba hace un momento el interés que existe en España para este tipo de eventos libertarios y de conciencia y de libertad individual. Estos índices reflejan esa misma identidad. Ahora me gustaría platicarles de un ejemplo de cuando la regulación se vuelve excesiva, innecesaria y mal regulada. Y obviamente el ejemplo viene de la industria del tabaco, que, como mencionaba hace un momento, es una de las industrias más reguladas. Las razones, obviamente, es la protección de la salud pública, lo cual no es una cuestión que se ponga en duda. Lo que se pone en duda es la manera en que se lleva a cabo esa protección de la salud. Y una de las políticas que se han llevado a cabo y de las más restrictivas a nivel internacional es el que se llama el empaquetado genérico. Esta medida consiste en, básicamente, privar de los derechos de marca a una industria. Básicamente, el paquete de cigarrillos ya no puede disponer del uso de marcas. No está permitido ningún uso de colores, diseños, ni ningún otro elemento que no haya sido ya estandarizado. El paquete escogieron un color verde y, de hecho, tengo entendido que hicieron una investigación para encontrar el verde más horrible que podían encontrar, el color más feo, y fue el que diseñaron para estos empaquetados. Y ese es el único color que puede estar ahí. El nombre de las marcas puede estar escrito solamente en un tipo de fuente estandarizado, por lo cual ya no existe la marca. Y, como bien lo saben, las marcas es lo más valioso que tiene una empresa, es lo más valioso y lo que más invierte una compañía son sus marcas. Entonces, privar del derecho de propiedad intelectual a una empresa es un asunto muy serio, porque esto abre la puerta, no solo se produzca a esta empresa, pero abre la puerta a que este mismo tipo de violaciones de la propiedad intelectual se efectúen a otros sectores también, a otros sectores que comparten en la visión del regulador los mismos peligros a la salud pública y que por lo tanto tienen que regular. Pero me gustaría abundar un poco más en el tema del empaquetado genérico. En Europa, este paquete genérico ha sido ya adoptado por varios países. A nivel mundial, ya han sido 17 países que lo han adoptado. El primero de ellos fue Australia, en el 2012, que empezó con esta medida. Pero en Europa tenemos también al Reino Unido, tenemos a Francia, Irlanda, Hungría y Eslovenia, que lo han adoptado. Estos dos últimos tienen una implementación postergada, no han implementado aún y están todavía esperando la transición para hacerlo. Pero veamos qué pasa en el caso de los países que efectivamente lo han hecho. Y el ejemplo más claro es Australia, que es el que más tiempo ha tenido en esta política. Más de 6 años y medio después, ¿qué es lo que se ha visto? Primero, lo que el regulador buscaba era reducir el consumo de tabaco, desincentivar a los menores de consumir el producto. Cabe señalar que el producto no es legal para los menores de edad. Pero buscaban hacerlo de una forma muy curiosa, que fue caracterizar al paquete como el atractivo o como una forma publicitaria, es decir, considerarlo como una publicidad, y por lo mismo, prohibirla. Prohibir la publicidad que de hecho ya estaba prohibida. Esta mala caracterización del paquete como publicidad hace que se puedan hacer más transgresiones a la propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que sucedió? Los resultados. Lamentablemente no se logró lo que los reguladores esperaban. Australia tiene ya una tendencia decreciente en el consumo de tabaco que ya es histórica. Más de 20 años es una tendencia decreciente. Lo que se esperaba era que esto se acelerara con la introducción del empaquetado genérico. Lo que sucedió no fue esto. De hecho, fue todo lo contrario. La tendencia siguió su mismo ritmo, pero en un cierto punto se estancó. No se logró el objetivo público. Pero lo que sí sucedió fueron efectos adversos, mal considerados por los reguladores. Y uno de ellos es el efecto que tiene esta política en los precios. Si uno piensa qué pasa cuando ya no existe la lealtad de las marcas, cuando ya no existe para el consumidor la información y la capacidad de escoger una marca que para ellos implica la seguridad que un manufacturador está detrás de esa empresa y del producto, dando cierta responsabilidad al mismo,
Cuando se pierde eso, el factor definitivo es el precio. El precio es el que juega la diferencia aquí, y lo que sucede es que se va a comoditizar el producto. Es decir, se va a ir haciendo el precio como el único factor de cuestiones de decisiones. Y lo que hace es el famoso downtrading, que es tomar cada vez productos de menor y menor y menor y menor precio. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el producto que menos precio tiene? ¿Cuál es el producto más barato? El ilegal. El que no paga impuestos, el que no tiene ninguna garantía sanitaria y el que no considera en lo más mínimo venderle el producto a menores. No les importa quién vendan el producto. Y quien está detrás, además de estas bandas criminales, son muchas veces grupos terroristas, grupos criminales que se benefician de estas mismas situaciones. Esta situación se ha efectivamente identificado en Australia. Y la cantidad de comercio ilegal que ha habido es muy, muy alta. Es alrededor del 15%. 15% del consumo total es ilegal en Australia, un histórico para ellos. Y lo que esto equivale en términos monetarios es de 1.46 billones de dólares. Pongámoslos en perspectiva en España. En España la recaudación y la contribución fiscal que implica la industria del tabaco para España es de 10.000 millones de euros. Es súper importante. Para hacerlo más tangible, es el costo que tiene el AVE Madrid-Barcelona, el costo de las obras. Es un costo súper importante que se perdió. En el caso de Australia, 1.46 billones perdidos a manos criminales. En Francia, que también ha implementado esta medida en 2017, enero de 2017, ¿qué sucedió? Igual, lo hemos visto resultados iniciales en que el comercio ilegal se ha triplicado respecto a los mismos periodos en 2017. Y los datos iniciales que tenemos de Australia son muy similares. Del Reino Unido. Entonces vemos que es una política que no ha logrado los objetivos, pero que en consecuencia tiene consecuencias muy negativas y costos muy altos para el Estado y para la sociedad. ¿Cómo se puede prevenir todo esto? ¿Cuál es la forma de llevar a cabo regulación? Si es necesario llevarla a cabo, ¿cuál es la manera? Pues existen disciplinas regulatorias y al regulador, y lo sé por la experiencia supervisando órganos reguladores, hay que disciplinarlo. Tienen que tener una disciplina y una lógica para entender que, primero, justificar por qué van a regular. Tiene que ser claramente justificado. Analizar opciones no regulatorias, porque a veces hay otras alternativas, no necesariamente la regulación. Y para llevar a cabo esto, es muy importante que el regulador tenga en mente 3 disciplinas que tienen provistas la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, con los principios de buena regulación. Estas 3 disciplinas son las siguientes. Primero, consultas públicas. Los reguladores no tienen información de todo, ni tienen por qué saberlo todo. Entonces tienen que allegarse de la información de las partes interesadas, de la gente que tiene estos datos. Esta información tienen que allegarse desde el principio, desde que tienen esta noción de regular, para que tengan una visión de exactamente qué impactos puede tener. El segundo es el análisis de impacto regulatorio. Realmente el costo-beneficio de esta regulación. Los beneficios son más altos que los costos y vale la pena llevarla a cabo. Y el tercero es el análisis ex post. Ya que la regulación se ha implementado por cierto tiempo, revisar cuáles son estas nociones, si efectivamente la regulación ha logrado los objetivos o no. Y si no, no vale la pena seguirla teniendo. Como decía al principio, esto es más bien una cuestión de no más o menos regulación, pero que si hay esta regulación sea adecuada y sea necesaria. Y bueno, los dejo entonces para poder discutir esta tarde cómo se llevan a cabo estas diferentes facetas. Es necesario regular, es necesario desregular. ¿Y cuáles son las diferentes alternativas que tenemos, los retos y las obligaciones también que tenemos como ciudadanos para poder participar en estos procesos y poder llevar a cabo una sociedad que se beneficie, si existe la regulación, de lo máximo que pueda proporcionarnos? Muchas gracias.